el primer semestre del año cierra con una inflación de mayo que llegó a 6.3% y proyecciones que ya apuntan a cómo se moverá la economía en los próximos meses. A propósito de esto, tenemos aquí en el estudio con nosotros al economista Douglas Becerra, profesor de macroeconomía de la Universidad Central de Venezuela, y nos aclara un poco el panorama sobre este dato y nos revela qué se puede esperar para los próximos meses. Muy buenos días, bienvenido, profesor, y sobre todo un dato interesante, el dólar oficial superó la barrera de los 600 bolívares el día de hoy. Bienvenido. Buenos días. Para el venezolano común, el principal indicador es el que tú acabas de mencionar, el tipo de cambio. Porque existe una relación entre la tasa de inflación, de depreciación y la tasa de inflación. O sea, el ritmo que se mueva la depreciación del bolívar, se van a mover los precios en la economía. En general, nosotros estamos experimentando un incremento de la tasa de depreciación del bolívar a partir del mes de mayo y este mes. O sea, la tasa de depreciación interdiario bancario, o sea, de un día bancario con respecto al otro, ya bordea o se acerca al 1% interdiario bancario. Eso quiere decir que cada día el tipo de cambio se deprecia a una tasa ligeramente inferior al 1%. Si eso lo proyectamos, podríamos estar hablando de aproximadamente una inflación piso de 250 para este año. Pero hay que aclarar ciertos aspectos. La tasa de inflación, si bien fue un éxito de que el mes pasado fuese de un solo dígito, el primero, como... En 19 meses. Sí, más o menos, más o menos, disculpa por no precisar. La primera vez, pero los elementos que determinan la inflación en Venezuela son subyacentes. Cuando yo hablo con mis estudiantes y hablo con las demás personas, y toco el tema económico, la mayoría de las personas considera que el problema económico de Venezuela es la inflación. Y la inflación no es exactamente el problema, sino es el reflejo del problema. El reflejo del problema es el financiamiento del Estado. O sea, nosotros para facilidad económica dividimos la economía, pensar que no hay sector externo, en el sector real de la economía y el sector gubernamental o el sector público. Y el problema de nuestro sector público es que no tiene un mecanismo claro de financiamiento. Eso quiere decir que tiene más gastos que ingresos. Y la forma de cubrir esos ingresos adicionales es a través de lo que se denomina el impuesto de inflación. O sea, nosotros pagamos el financiamiento del Estado a través de la inflación. La inflación es un impuesto y un mecanismo de financiamiento del Estado. Uno puede demostrar, lo digo porque aún considero que muchos economistas no lo ven claramente, de que la inflación es una herramienta de política económica, explícita o implícita, de parte del Estado. Porque la inflación tiene un objetivo, que es tratar de mantener la competitividad de la economía a través de la disminución del salario real. El objetivo de la inflación, explícito o implícito, es disminuir el salario real. Y se disminuye el salario real porque el Estado no tiene mecanismos claros de financiamiento. Entonces, nos hemos convertido, esto es algo que les parece extraño a las personas, en lo que se llama un Estado maula. Un Estado maula a nivel internacional, porque tenemos creencias internacionales que no hemos cumplido, que tenemos más de 7 años de no cumplimiento, y un Estado maula también interno, que para pagar cuesta. O sea, oye, para que el Estado genere un pago, bueno, Dios y su ayuda. Y, oye, económicamente un Estado no puede seguir así. O sea, el Estado tiene que encarar el problema serio del financiamiento.
hay un problema, porque la inflación yo no lo considero como un problema, sino como la caja de resonancia del problema del déficit fiscal. Pero hay un problema en la política económica que es central, que es la brecha cambiaria. O sea, uno puede de alguna manera evaluar nuestra economía o nuestra sociedad a través de la brecha cambiaria. La brecha cambiaria, lo que está detrás de la brecha cambiaria es un control de cambio disimulado. Porque el bien que más utiliza la economía es el dinero. Y así como cuando uno va a una panadería que pide un café y sabe cuánto va a pagar, uno tiene que saber exactamente cuánto vale la moneda. Entonces, la medida que tengamos dos cotizaciones, eso afecta desde el punto de vista macroeconómico los niveles de consumo e inversión de la sociedad. Porque tú no sabes exactamente, tu posición de consumo e inversión puede cambiar si lo trabajas a $1 de 600 o si lo trabajas a $1 de 800. Entonces, una política económica que ha sido errada hace mucho tiempo, que es el control de cambio, que no ha sido, a mi criterio, mientras tengamos la brecha, no ha sido desmontado, es que el Banco Central tiene que hacer un esfuerzo enorme y aceptar los costos sociales de unificar el tipo de cambio. Y unificar el tipo de cambio es que acepte, oye, que la economía trabaja con un dólar diferente al del Banco Central. Entonces ese punto es central de la política económica. La distorsión cambiaria. Sí, eso hay que eliminarlo. O sea, porque tú no sabes, el bien que tú más utilizas en la economía es el dinero. Es el bien que la gente no se da cuenta por lo normal y lo común que lo utiliza y lo gasta, lo recibe, lo gasta. Pero el dinero tiene que tener un precio claro, fijo. Profesor, ha dicho usted algo muy importante y hace referencia a la inflación como una caja de resonancia del verdadero problema que para usted como economista se fija en la incapacidad del Estado para compensar la carga burocrática. En este momento hay un proceso de reingeniería en el cual se está reorientando a todo lo que son la estructura del Estado, de los ministerios. ¿Piensa usted que se va por el camino correcto? Ay, eso es difícil, eso es difícil. La respuesta clara es que el Estado tiene una limitación, que es su financiamiento, eso es claro. Y a la hora de alguna manera, cuadrar las cuentas, uno empieza a ver dónde puede recortar. Y obviamente tenemos un Estado que es ineficiente y asociamos mucho el Estado de esa ineficiencia a su carga burocrática, que es gruesa, pero no es así tan grave el volumen de la carga burocrática. Pero el Estado no tiene realmente una situación, vamos a decir, clara de financiamiento. Y obviamente la reestructuración de personal es lo primero que tiene a la mano. Profesor, yo quisiera que nos ayudara a entender algunas cifras. Usted señalaba al principio de la entrevista que la depreciación del tipo de cambio está, digamos, hay una correlación, está estrechamente vinculada con el aumento de los precios o con la inflación. Y en este sentido, hemos visto que a lo largo del año, digamos, la inflación mensual, el índice de precios del consumidor se ha ido reduciendo. En abril fue de 18, ahorita en mayo fue de 6,3 según el Banco Central de Venezuela. La interanual también ha tenido una cierta reducción y según se dice Libertad, la inflación de mayo, la inflación en dólares fue de menos 1,86%, hubo deflación. Es decir, entonces, ¿cómo observar estas cifras en proyección a futuro? Porque si está vinculada, digamos, esta inflación al tipo de cambio y hubo deflación, pues pareciera que hay buen pronóstico. Mira, uno puede evaluar la tasa de inflación con respecto a la tasa de depreciación. Desde el punto de vista macroeconómico, la inflación y la tasa de depreciación en el largo plazo son exactamente idénticas. Porque la inflación lo que recoge es el valor de la moneda. Y en la medida que vale menos la moneda, la inflación es mayor. Entonces, el dato que uno tiene que seguir es qué le está pasando a la depreciación. En el mes de abril y en el mes de mayo
se notó una sustancial reducción de la tasa de depreciación interdiaria bancaria. Me explico, los bancos trabajan generalmente de lunes a viernes, entonces uno sigue cuánto se deprecia la moneda del lunes, cuánto se deprecia el martes, así sucesivamente hasta el viernes. En general, hasta el mes pasado, esa tasa de depreciación había disminuido. Es más, llegamos a tener una depreciación el mes pasado de apenas 3% mensual en un mes. Y eso es lo que se ve reflejado en la inflación de 6%. Pero desde el 1 de mayo, donde se habló de un incremento del ingreso laboral, y como el Estado no tiene fuentes de financiamiento de dónde sacar ese incremento del ingreso laboral para los venezolanos, que es justo, no lo estoy negando, uno puede ver perfectamente que la tasa de depreciación del dólar interdiario bancario se ha elevado. Y en este momento estamos volviendo a tener tasas de depreciación iguales a las que teníamos. Vamos a decir, el mes más complejo en Venezuela sería el mes de noviembre y diciembre. Pero más o menos octubre, julio del año pasado volvemos a tener las mismas tasas de aproximadamente 1% interdiario. O sea, quiere decir que la moneda día bancario se deprecia básicamente 1%. Se puede decir que hay un Crowley Peg desde el punto de vista extraoficial, porque la tasa de depreciación interdiario bancario tiende a tener una desviación estándar, o sea, no se ve relativamente baja. Ese término que acaba de mencionar, ¿qué significa? Crawling peg. Sí, Crawling peg, básicamente hay dos formas de analizar el tipo de cambio. Tipo de cambio libre y tipo de cambio fijo. Como ambas medidas, la economía funciona en forma diferente, se trata de tener una banda donde de alguna manera se pueda desplazar el dólar, de alguna manera controlar para tratar de, vamos a decir así, las desventajas de uno compensarlos con las ventajas de otro. Entonces un Crowley Peg es una depreciación planificada o por escalera. Se sabe exactamente cuánto va a ser el piso o el escalón, la medida del escalón de la tasa de depreciación. Pero hay que señalar, y esto lo tengo que decir así, la inflación de por sí genera solamente un problema desde el punto de vista macroeconómico, que es lo que se denomina la distorsión en los precios relativos. O sea, cuando uno hace una inversión a largo plazo, tiene que tener una idea cuánto vale su producto o cuánto lo va a vender. Entonces, cuando hay inflación, tú no puedes evaluar claramente esos precios relativos, vamos a decir, de alimentos y vestidos. ¿Entiendes? Y eso distorsiona toda la economía porque aumenta el nivel de riesgo. Al aumentar el nivel de riesgo de la economía, disminuye la tasa de inversión. Al disminuir la tasa de inversión, disminuye el nivel de actividad económica, se entra en recesión. Y al disminuir el nivel de actividad económica, aumenta el desempleo. Y al aumentar el desempleo, cae el salario real. De ahí tenemos que empezar a plantear ciertos puentes de análisis para trasladar el elemento económico al elemento social. Entonces se crea lo que se llama un ciclo de la pobreza, en el sentido que también la sociedad pues, empieza a reclamar, mira, cada vez estoy ganando menos, ¿cómo hago con mis hijos? Profesor, justamente, bueno, está siendo bastante didáctico en torno a esta explicación. Hemos visto durante este año varias intervenciones del Banco Central de Venezuela a los diversos bancos para poder contener esta subida del dólar oficial. Sin embargo, muchos economistas señalan que era necesario que el dólar oficial aumentara para que se equiparara con el paralelo y así poder hacer una contención. Pero hemos visto una brecha importante entre ambas cifras que pareciera más bien que se ha perdido un poco el control sobre este ascenso del dólar paralelo. ¿Cómo lo explica? Y precisamente lo que estaba comentando, las personas lo que están mirando, pues dilucidando día a día, es que si algo le cuesta el día de hoy
tal cifra, mañana evidentemente paga más. Y conversábamos más temprano acá en Noticias Venevisión que la recomendación de muchos especialistas era invertir los bolívares que se tuvieran en cosas importantes. Sin embargo, bueno, el gastarlos todos de pronto también trae un problema para los venezolanos. Bueno, sí. Déjame hacer ciertas aclaratorias que me parecen importantes. El esquema de gobierno desde el punto de vista económico de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo podríamos definir como un esquema tecnócrata. O sea, básicamente yo considero que a diferencia de su predecesor, hay un elemento más técnico en el manejo de la economía y la sociedad. Tan es así que el cambio de la directiva del Banco Central por primera vez se ha notado, y me parece bien porque llegó un momento aquí en Venezuela que nadie sabía quién era el presidente del Banco Central. Hubo un momento claro que en ese momento era Calixto Ortega, el presidente anunció, Maduro anunció un cambio de presidente y nunca salió en Gaceta. Entonces tú no sabías quién era. Y los presidentes del Banco Central anteriores han tratado de mantener el anonimato para tratar un poco de pasar desapercibido. Sí noto un cambio en esta nueva gestión, en el sentido que por lo menos ahorita el presidente Luis Pérez sale con una fotografía. O sea, da la cara, al menos da la cara. Obviamente tenemos muchos problemas, pero bueno, por lo menos está dando la cara y por lo menos ya uno sabe quién es el presidente del Banco Central. Ahora, hay una decisión que es política, que se tiene que afrontar, que es cerrar la brecha cambiaria. O sea, sí, yo hago mucho símil porque mi papá era médico de la economía y la medicina. Es más, yo no estudié medicina porque me costaba ver la sangre y los heridos. Pero hablaba mucho de medicina con él. Cuando un paciente, un enfermo, una persona que tiene un accidente grave, lo primero que intentan hacer es estabilizarlo. Lo primero que hay que hacer con la economía venezolana es estabilizarla. Y el primer síntoma de estabilización es el tipo de cambio. Esa brecha hay que cerrarla. O sea, la brecha, si nosotros queremos que la economía se recupere, tenemos que cerrar la brecha y, voy a decirlo así con toda propiedad, tenemos que quitar, porque la brecha lo que refleja es eso, este control de cambio disimulado. Porque esto es un control de cambio disimulado. Las personas tienen fácilmente que ir con su dinero, esto ahorita de cupo considero que es un error, pero bueno, tienen que ir con su dinero y si quiere compra dólares, compra papas, compra verduras, compra un carro. Pero la gente no se le puede estar poniendo repisas o poniendo frenos a qué va a hacer con su dinero. ¿Entiendes? Entonces la brecha, si nosotros queremos que la economía, vamos a decir, mejore y tenga buenas perspectivas, el primer paso es cerrar la brecha, es eliminar este control de cambio. Tú lo puedes plantear, el elemento político real, que tú lo puedes plantear es que si lo vas a hacer de golpe, de shock, o lo vas a hacer gradual. Pero la brecha cambiaria se puede solucionar en un solo momento. Y lo digo si el Banco Central en este momento está dispuesto, socialmente y políticamente, está dispuesto a vender el dólar a 800. Automáticamente se empieza a cerrar esa brecha. O empieza a plantearlo de una forma gradual. Bueno, vamos a tratar de ir con la brecha, subes la tasa de depreciación, pero esa brecha hay que eliminarla. Y hay que eliminarla porque distorsiona el precio del bien que más usa la economía, que es el dinero. En este momento nosotros no sabemos realmente cuánto vale el dinero, porque para uno vale 600 bolívares, que llegó hoy oficialmente, y para otros vale 800 bolívares, porque eso es que lo puede adquirir a través de los mercados paralelos, bien sea Binance o las casas de cambio ahí medio escondido. Y eso hay que eliminar la brecha. Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros la mañana de hoy. De verdad que ha sido muy pedagógico al explicar todo lo que es la economía y sus visualizaciones acerca de las orientaciones económicas que debería tener el país.